Gracias, qué gusto nos da que siga con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Café Bola de Oro, aquí en Plaza 20, en la calle de 20 de noviembre. Y como siempre, como todos los sábados, le doy la bienvenida a mi compañero y amigo Javier Laertes. Javier, ¿Qué tal, Paquito Auditorio? Muy buena tarde, qué bueno que nos acompañan. Por consiguiente, hoy, como darán pues cuenta, tenemos un invitado. Regresamos a nuestro amigo José Luis Enríquez, que pues inició prácticamente sí, el informativo con nuestro amigo Paco. Y siempre muy interesantes los puntos que se plantean aquí. Y bueno, pues para dar continuidad a lo que vamos a platicar, pues ahora sí como de los sábados en la ciencia, ¿no? Nos acompaña nuestro amigo también, ya también conocido aquí en Por Consiguiente, el biólogo Juan Carlos Andrade Guevara, quien es exmiembro del Comité Científico y Pedagógico de la Oficina Global de Educación Climática con sede en París. Nada más para que se den un quemón aquí hoy, por consiguiente, qué persona está acompañando. Y pues, Carlos, No, bienvenido qué como gusto. siempre. Gracias por la Carlos, invitación. bienvenido. No, gracias por la invitación a Y ustedes. bien, pues nos va a platicar de un tema que es muy recurrente, que mucha gente habla, pero que muchas veces nada más lo mencionamos, pero ni siquiera sabemos de qué se trata este famoso cambio climático, que todo mundo le echa la culpa al cambio climático. Pero Juan Carlos, ¿qué es el cambio climático? Pues es una pregunta fundamental para entender un fenómeno complejo que no se puede explicar en un par de palabras o de frases, porque el clima en sí mismo es un fenómeno complejo. Es decir, hablar del clima es hablar de una serie de factores que inciden en un determinado lugar, ¿no? Como la precipitación, como la humedad, la temperatura, etcétera, etcétera, que hacen que se presenten las condiciones locales, momentáneas, que se conocen como el estado del tiempo. Entonces, el estado del tiempo pues, es un conjunto de factores que hacen posible el que en este momento tengamos una determinada temperatura, una cantidad de nubes presente, pues no sé, una cantidad de precipitación, etcétera. Esos patrones se miden, digamos, en periodos largos, de 30 años o más, y con base en ese periodo se puede determinar qué tipo de clima es el que tenemos en una región. Por ejemplo, pues aquí en Jalapa tenemos un clima templado, húmedo, ¿no? Todavía, por fortuna, caracterizado de esa manera. Vivimos en un bosque de niebla y entonces eso hace que tengamos ese tipo de clima. Sin embargo, la presencia en la atmósfera de unos gases que se denominan gases de efecto invernadero, que son los que hacen que, por ejemplo, la Tierra tenga pues una capa, una atmósfera de gas que no tienen otros planetas así de consistente, en donde hay vapor de agua, donde hay dióxido de carbono, donde hay óxidos de nitrógeno, una serie de gases, etcétera, que envuelven esa capa que hace que el planeta tenga pues, una temperatura promedio de 15 grados centígrados a escala, digamos, terrestre. Si vamos a planetas más cercanos, por ejemplo, Venus, en Venus podemos encontrar temperaturas de 450 grados, 500 grados centígrados, porque tiene una gran capa de nubes. Si en algún lugar pudiéramos identificar el infierno, pues estaría ahí. Es muchísimo calor O sea, en el el infierno no planeta está abajo, Venus. está exacto, Por Está en esas, Venus, esas caray. temperaturas de Venus, que tiene esa gran capa de gases que hace que tenga un efecto invernadero, se llama, muy potente, y por lo tanto tenga esas temperaturas. O por lo tanto, tenemos también a Marte, donde tenemos temperaturas extremas. Hay una muy delgada atmósfera, sí hay atmósfera, pero es muy delgada, muy tenue, que hace que en las noches tengas menos 70 grados centígrados y de día tengas más 70 grados centígrados. Entonces, la temperatura de la Tierra es una cosa maravillosa que se debe a la presencia de esta atmósfera que tiene esa composición de gases que a lo largo de la historia de la Tierra han venido cambiando y modificándose, pero que a partir de la revolución industrial el hombre empieza a incidir en la composición de esa atmósfera. La atmósfera, que pues esto se puede saber porque se puede perforar en las capas de hielo que hay en la Antártida, por ejemplo, los científicos pueden extraer el gas que hay en esas capas de hielo y entonces podemos observar cómo ha sido el comportamiento de estos gases en 10.000 años u 8.000 años atrás o 2.000 años atrás, y entonces empezaron a dar cuenta que a partir de la revolución industrial, con la quema de los combustibles fósiles, pues el incremento en dióxido de carbono iba siendo muy constante.
y de 330 partes por millón, digamos, es una medida que utilizan los químicos para medir esas cantidades pequeñas, pues ahora andamos en los 430 partes por millón. Y eso significa que ese incremento en esa presencia de dióxido de carbono está generando que la Tierra se esté sobrecalentando y a eso llamamos cambio climático. Eso me hace mucho ruido, porque entonces estamos hablando de que no recuerdo exactamente la edad del planeta, pues son millones de años, pero estamos hablando que todo caminaba, se puede decir, de manera normal, y en los últimos 200 años, ciento y fracción de años, por decirlo de alguna manera, que en el tema de la revolución industrial, estamos prácticamente acabando con millones de años de estabilidad, por decir, atmosférica, natural, ¿no? En ese entendido, sí es preocupante esto que está pasando, y hay muchas voces que son, en ocasiones muy fatalistas. ¿Qué tan real, Juan Carlos, tú que, digo, has estado en diversas partes del mundo, hay que decirlo, y te das cuenta de cómo se aborda esta problemática en diversos países? Realmente sí es muy preocupante, o sea, sí tenemos que tener miedo porque estamos sacando el planeta. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, en México en comparación con otras naciones del mundo? Tú que has visto, que has vivido y que lo sabes, ¿qué nos puedes comentar? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que estos gases de efecto invernadero se hacen presentes en la atmósfera por la quema de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles pues, son el petróleo, la gasolina, el diésel, todos los combustibles que utilizamos ordinariamente pues, para mover el mundo, ¿no? Los automóviles, las fábricas, los centros de generación de energía, etcétera. Entonces, con esta evidencia científica, esto es muy importante decirlo, no es que el cambio climático sea un asunto de creer o no creer en él, ¿no? Es un asunto científico que tiene sólida evidencia científica en donde más del 98% de los científicos del mundo están de acuerdo en que hay este calentamiento o sobrecalentamiento del planeta debido a la presencia de estos gases. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en México? Bueno, pues se han hecho muchos acuerdos internacionales para reducir esos gases de efecto invernadero. Sin embargo, hay que decirlo que no hemos logrado todavía, digamos, un consenso global para reducirlos, porque evidentemente eso impacta en el desarrollo. Si estamos hablando la economía, en ¿no? la economía, si estamos hablando que estos combustibles fósiles mueven el transporte, mueven las centrales de energía, mueven la producción de bienes y servicios, pues entonces el reducirlos impacta directamente en, digamos, las economías del mundo. Pero ¿qué sí se está hablando? ¿De qué sí se está hablando? Pues de la transición energética, que significa usar fuentes alternativas para disminuir gradualmente el consumo de combustibles fósiles y utilizar, por ejemplo, la energía eólica, la energía solar, la energía maremotriz, una serie de energías alternativas que hoy son totalmente factibles, viables tecnológicamente y que tenemos que transitar hacia allá. Ustedes ven ahora, por ejemplo, en los automóviles, pues ya la mayoría son eléctricos, ¿no? Sin embargo, seguimos conectados al tema porque para producir electricidad seguimos consumiendo carbón, claro. seguimos No, pero además, quemando perdón que combustible, interrumpa, ¿no? hay otro tema, y digo, Paco, que él tiene especialidad en periodismo ambiental y Ambiental. demás, exacto. Qué interesante. Debe saber el punto también, Sí. que, bueno, es una cuestión, todas ahorita de las alternativas y demás, que por ejemplo hay automóviles eléctricos, hay muchas cuestiones que tenemos que pensar con el tema eléctrico, y que sí, de alguna u otra manera, ayudarían a evitar este famoso sobrecalentamiento global, que también hablamos mucho del tema, pero pues también acceder a ese tipo de tecnología en este momento es carísimo. Ya no hablamos Sí. nada más de los autos eléctricos o híbridos, ¿no? Los mismos automóviles tradicionales están carísimos, imagínate acceder a eso. Otra, los famosos paneles solares y demás que también se recomiendan. Es carísimo poner esa tecnología, al menos en países como el nuestro, ¿no? O sea, un mexicano promedio pues, está pensando en cómo va a rentar la quincena, ¿no? ¿Cómo va a terminar? Y no te vas a poner a analizar cómo puedes, en un momento dado, hacer frente a esta situación, que lo hemos comentado también aquí Por Consiguiente y en los diversos espacios que tenemos, la cuestión de que en las últimas fechas, tú dices aquí Jalapa, la región montañosa,
pues de alguna manera el ambiente pues, es más fresco, pero en nuestros últimos años hemos enfrentado temperaturas. Digo, el martes, miércoles fue el día más caluroso de lo que va del año. Aquí muy cerquita, en Úsulo Galván, llegamos a 44 grados. Jalapa pasamos a 35, 36 grados. Que nunca se habían visto estas No, temperaturas. pues, y Pero- todo esto de alguna manera es consecuencia sí, de, no, ¿no? claro, y además también hay la culpa que tiene el propio ser humano. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de la región de Veracruz, las quemas de pastizales, los incendios forestales, la muerte de vacas que se van descomponiendo y que no les dan sepultura, ahora sí, no porque tengan una posvida mejor, sino porque la descomposición que genera también gases y todo eso viene como contaminante y finalmente, bueno, el cambio climático lo vivimos, aunque muchas potencias como los mismos Estados Unidos es el principal opositor a que el cambio climático exista. Y eso sí, por un vínculo directo con la economía. Claro. China y Estados Unidos son los responsables globales, digamos, de casi el 50% de las emisiones globales de CO2 y de metano, claro. Y cuando uno dice, pues estos chinos, ¿cómo emiten, no? Gases de efecto invernadero. Pero si nosotros compramos productos hechos en China, somos parte de esa huella ecológica que no es solamente de ellos, es también nuestra. Y voy a esto que tú decías muy importantemente, la responsabilidad es de los ciudadanos. El hacer estas transiciones, y yo les pongo el ejemplo pues de las pantallas, ¿no? Ajá. Las pantallas planas cuando aparecieron eran muy caras, eran un verdadero lujo, casi nadie las podía adquirir, y hoy pues casi que es abordable el que te puedas comprar una porque ya bajaron de precio, porque ya se pueden, digamos, hay una producción en masa de ese servicio, de ese bien, y entonces lo puedes adquirir. Lo mismo pasa con las tecnologías, si las vamos adoptando, si cada vez más gente las compra, si cada vez más gente hace estas transiciones, pues podemos hacer el cambio. Y aquí quiero sembrar una idea que me parece fundamental. La participación de los ciudadanos en esto, porque no es una decisión y una acción solo del gobierno, ¿no? Por ejemplo, en las últimas inundaciones que se vivieron aquí en Veracruz en octubre pasado, en estas inundaciones pues terribles que devastan vidas, y hay que decir donde más sufren pues son las personas más vulnerables, las más pobres, las que tienen menos condiciones, pues se debió desde luego a que hemos alterado el ciclo global del agua. Eso es algo que ya los científicos han afirmado. El ciclo global del agua ya lo hemos alterado y hoy llueve mucho en regiones donde antes no llovía. Hay una cantidad enorme de precipitaciones que antes no teníamos y demás. Pero eso está asociado también a otro proceso, que es, y me tocó estar allá en la zona de desastre porque pues trabajamos directamente allá en el campo, y la cantidad de basura que traían los ríos fue también el hecho de que se taponearan y que se derribaran, se inundaran todas estas regiones. Entonces, lo importante es aquí que, bueno, y por ejemplo, ahora que vimos el derrame, ¿no? Pues ciertamente es un tema polémico, nadie quisiera que hubiera ocurrido, pero nadie se preocupa por la enorme cantidad de plásticos que hay en las playas. Y si hoy vamos a la playa, vamos a encontrar plásticos por doquier, y esos plásticos son puestos por nosotros, porque los tiramos indebidamente, porque no los manejamos indebidamente. Entonces, hay una responsabilidad compartida en donde tenemos que partir de un nuevo, digamos, una nueva ética, de una nueva relación con la naturaleza, en donde todo lo que compremos, todo lo que adquiramos, siempre pensemos cuál será su destino, si estoy depositando correctamente los desechos, si lo estoy manejando adecuadamente, etcétera, y eso también concierne pues a nosotros como ciudadanos, ¿no? Pues ahí la recomendación de nuestro amigo Juan Carlos Andrade. Y Juan Carlos, fíjate, lamentablemente el tiempo se nos va, cortísimo, sí. Pero no sé, y ahorita platicando, lo estoy haciendo ya en vivo con Paco, ¿qué te parece? Y tienes a bien y la oportunidad de que nos acompañes, si puedes, cada sábado o cada 2 semanas, para que platiquemos, porque el tema es interesante, pero independientemente de cómo lo estás explicando, para que de alguna manera el auditorio que nos sigue, pues también podamos empezar a generar esa conciencia. De alguna u otra manera, como tú bien comentas, o sea, no es una cuestión que no vas a que buscar culpables. Aquí el tema es generar las soluciones. ¿Cómo se va a solucionar? ¿No? Sobre todo porque, bueno, cada año
se prevé que este calentamiento global aumente 1 grado cada año. Va a llegar un momento que vamos a como en Marte. Exacto. Ojalá y Imagínate. no lleguemos, pero pues ya No creo que nosotros nos va a lleguemos, ¿va? tocar. No lleguemos. Oye, nosotros Pero vamos a lo que estar, vamos a heredar, ¿no? No, vamos a y estar en ahí, Venus desde luego que me nosotros. comprometo con ustedes para hacerlo, porque Qué creo que bueno. hay una responsabilidad social Claro. y quiero decir que los medios como ustedes, el hecho de abrirle espacio a estos temas es también muy importante, porque los medios de comunicación tienen un contacto muy íntimo con la ciudadanía y se pueden transmitir mensajes poderosos, porque al final de cuentas nos estamos educando para concebir nuevas realidades y actuar pues de manera más pertinente ante estos problemas, ¿no? Perfecto, bueno, pues ten compromiso, ya sea cada sábado o Cada cada 15 dos días. sábados, para Ujú. que pues Juan Carlos Andrade nos acompañe y usted, auditorio, también tenga pues oportunidad de interactuar. Si usted tiene conocimiento, pues también puede escribirnos y sin alguna duda, bueno, pues aquí está un especialista que puede disiparlas. Y bueno, pues el compromiso, Juan Carlos, Con todo gracias gusto. por No, acompañarnos. con todo gusto. Y bueno, pues el Gracias, y espacio qué está bueno que abierto. vamos a No, estar al contrario, platicando aquí seguimos en el platicando programa. con todo Claro gusto que y sí. gracias a ustedes por abrir este espacio. Perfecto, bueno, vamos a nuestro corte y regresamos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Café Bola de Oro, aquí en Plaza 20. Regresamos.